Muy buenas noches, mi nombre es Miguel Torres, pertenezco al segundo B de Mecanizado y Construcciones Metálicas. El día de hoy voy a hablar sobre la ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? Se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia de un circuito eléctrico. Con esto llevaremos a cabo análisis sobre voltaje, resistencia y la intensidad de un circuito eléctrico. Para ello necesitamos saber conceptos básicos. Corriente, unidad de medida en amperios, la cantidad de caudal de electrones. Resistencia, la unidad de medida es ohmios. Cabe recalcar que la resistencia, como dice su nombre, que impide el paso del flujo de electrones. El voltaje, unidad de medida en voltios. Tensión presionada que desencadena el flujo de electrones. Con ello sacamos las diferentes fórmulas. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Y resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Con ello se lleva a cabo muchos circuitos, muchos diseños de circuitos, pero tenemos los más comunes, que es el circuito paralelo y el circuito en serie. Para calcular los diferentes incógnitas, que es la resistencia, la intensidad y el voltaje que necesitamos saber, se necesitan las siguientes fórmulas. Por ejemplo, en series se necesita la resistencia total, que es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Aquí la intensidad es una sola. El voltaje se calcula de la siguiente manera: voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. En paralelos, la resistencia total se calcula de la siguiente manera: 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3. La intensidad es intensidad 1 más intensidad 2 más intensidad 3. Aquí que cambia que el voltaje es uno solo. A continuación haremos un ejercicio propuesto. El ejercicio propuesto nos dice encontrar del siguiente circuito mixto la resistencia total, la intensidad total y las intensidades parciales, como también el voltaje parcial de cada resistencia. Una vez explicados los conceptos básicos, procedemos a resolver nuestro ejercicio. Con ello, lo primero que nos pide es la resistencia total. Aquí tenemos un circuito mixto. Con ello, para sacar la resistencia total necesitamos convertirlo a serie. Aquí tenemos un paralelo, entonces tenemos que calcular la resistencia total de todo esto. ¿Con qué fórmula hacemos? Con la resistencia total de 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 3 más 1 sobre resistencia 2 y así sucesivamente. Entonces ponemos la fórmula: resistencia total del circuito paralelo es igual a 1 sobre 50 ohmios más 1 sobre 75 ohmios más 350, 1 sobre 330, ohmios más 1 sobre 50 ohmios y más la última resistencia, que es 1 sobre 1K de ohmios.
Ponemos en la calculadora y nos sale el siguiente resultado: 1,78 ohms. Una vez hecho esto, como ya convertimos en serie, nuestra resistencia total se calcula de la siguiente manera: es igual a resistencia 1 más resistencia 2 y más la resistencia 3. Entonces, utilizamos esa fórmula y ponemos lo siguiente: sería 330 ohmios más 200 ohmios y más el resultado de la resistencia del circuito paralelo, 1,78 ohmios. Ponemos en nuestra calculadora y el resultado sería 531,78 ohmios. Este sería nuestra resistencia total. Ahora, nos pide la intensidad total. Pero, como ya hicimos a un circuito serie, calculamos de la siguiente manera: voltaje es igual sobre resistencia total. Sería 12 voltios sobre la resistencia total, que es 531,78. Esto es igual a 0,0226 amperios. Esta sería nuestra intensidad total. Ahora, ¿qué más nos pide? Las intensidades parciales. Utilizando la fórmula intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, ponemos intensidad 1 es igual a 12 voltios sobre 330 ohmios. Esto es igual a 0,0363 amperios. Y así sucesivamente vamos sacando de todas las resistencias. Ojo, no se confundan con esta resistencia total, ya que nos está pidiendo las intensidades parciales de cada uno. Listo. Una vez hecho esto, tenemos la intensidad de cada una de las resistencias. Ahora, ¿qué más nos pide? Nos pide el voltaje parcial de cada resistencia. La fórmula sería la siguiente: sería voltaje es igual a resistencia por intensidad. Entonces, el voltaje 1 sería 330 por 0,0363. Esto nos da igual de 11,979 voltios. Y así sucesivamente con todas las intensidades. Listo. Una vez que tenemos calculados todos los voltajes, tenemos acabado nuestro ejercicio. Tenemos la resistencia total, que es esta de aquí. Tenemos la intensidad total, que es esta de aquí. Tenemos la intensidad parciales, que son estas de aquí. Todas estas. Y también tenemos los voltajes parciales de cada resistencia, que serían estos de aquí. ¿Y cuál es la clave del ejercicio? La clave del ejercicio son las fórmulas. Simplemente son reemplazo de fórmula.
Entonces las fórmulas, como por ejemplo esta de aquí, que es intensidad igual a voltaje sobre resistencia, y como esta de aquí, que es voltaje es igual a resistencia por intensidad. Espero que te haya servido mi explicación y te haya gustado el video. Buenos días.